Es un placer, digo, para mí estar hoy aquí, un 8 de marzo, aunque la verdad es que me da la impresión de que el feminismo no va a cambiar nunca su fecha, mientras el feminismo exista, y tengo también la impresión de que los colegios de enfermería no van a cambiar la suya. Entonces, esto siempre va a producir una pequeña colisión de las que hablaba nuestro alcalde cuando dice que tiene que ir a manifestarse dentro de un momento. Le he dicho que vaya a la buena manifestación, o sea, que se ponga lo más cerca posible de la pancarta abolicionista. De todas maneras, él ya ha citado eso en su intervención, luego está claro que está en la parte buena del asunto. Y en la parte buena del asunto, hoy tenemos que hablar, yo doy las gracias a todas las autoridades que hoy os reunís aquí. Eso quiere decir que este colegio es muy querido y muy respetado. Y a nuestro consejero veo que viene a sus actos y además se deja emprensar. Es decir, toda la prensa se le lanza encima y le pregunta por todo y él se deja. Incluso puede que le hayan preguntado por Ucrania. Me ha parecido escuchar una leve queja de que casi le habían preguntado por Ucrania, pero no se preocupen que por Ucrania voy a contestar yo. Porque de lo que quiero hablar es de feminismo y pacifismo. Miren, la última vez que nos vimos en este colegio, algunos y algunas, porque tenemos ciertas informaciones a veces, conocíamos la gravedad de la situación que podía producirse. Incluso teníamos alguna idea de cuándo podía producirse. Esto es así. Y sería una cosa, casi una falta de respeto, que les dijera que yo como consejera de Estado y sentándome donde se sienta el jefe del Estado Mayor del Ejército de España, no tengo de vez en cuando alguna información de lo que pasa en estas lides, ¿no? Alguna teníamos. Es más, conocíamos que había una amenaza que se ha intentado durante más de 2 años frenar mediante diplomacia. La cantidad de reuniones que ha habido para que esta tropelía no se produjera, la mayor parte de la ciudadanía desconoce la enorme cantidad de reuniones que ha habido y la cantidad de puntos del mundo donde se han producido estas reuniones y la cantidad de gente que ha estado implicada desde hace más de 2 años, simplemente para que esto no llegara a producirse. Ha de decirse que no han servido de mucho. No han servido de mucho. Y cuando, a principios de enero, y habida cuenta de la capacidad técnica que tienen realmente los satélites de observación, se empezó a comprobar que en la frontera de Bielorrusia y en la de Rusia con Ucrania se estaban concentrando un gran número de tropas. Era de sospechar una acción militar, pero la gravedad de esta acción militar solo se pudo saber cuando se vio cuál era el tipo de tropas concentradas. En el momento en que los servicios que tienen que saber estas cosas supieron que estaba desplegada toda la logística, incluidos los hospitales, por ejemplo, se supo que aquella no era una acción de fogueo, que iba a ser una verdadera acción bélica. E iba a ser una acción bélica porque, al igual que Hitler, perdonen que cite a semejante individuo, invadió, cuando lo hizo, Austria, pero Austria salió a recibirle con claveles y con rosas. La población de Ucrania no iba a salir a recibir al ejército que enviara a Moscú. Luego sabíamos que enfrentaríamos una situación terrible y sabíamos más o menos cuándo la íbamos a enfrentar, en cuanto acabaran los Juegos de Invierno en Pekín. Eso era claro. Era claro por las conversaciones que también se sabía que existían entre China y Putin. Dispúlgueme que desde ahora hable de Putin y no de Rusia, porque mucho temo que estamos ante una persona que tiene una idea que no sabemos si todo el pueblo ruso sigue. Por lo tanto, no sería adecuado hablar de Rusia, hay que hablar de Putin. Se desplegó el ejército y Putin fue invitado a un puesto de mucho honor en los muy anodinos Juegos de Invierno chinos. Evidentemente, la petición china había sido
quiero que mis Juegos de Invierno sean un éxito. Si hay una guerra en curso, obviamente la capacidad de presentar estos Juegos y de que tengan relieve desaparece por completo. Yo calculaba, y otros mejores que yo y que más y mejor lo sabían, calculaban que serían 3 días. Fueron 2. Fueron 2 los días en que, en efecto, se empezó la movilización hacia Ucrania. Y esto es muy importante para nosotras y nosotros como europeos que vivimos en un mundo feminista. Porque miren, hay que saber en qué relación está nuestro mundo con ese otro mundo. Esto es muy importante. Yo se lo voy a intentar decir de una manera, aunque sea abrupta. Deploro el feminismo de garrafón, deploro el pacifismo de garrafón. Las mujeres no son mejores que los varones, ni los varones mejores que las mujeres. Tenemos un mundo en común. Y en ese mundo en común, cada persona, cuando vale, lo demuestra. Y lo que no tienes es que impedir a nadie ni su proyecto de vida, ni precisamente demostrar su valor. Porque eso es lo que tiene que poder hacer. Esto es feminismo de verdad. Pacifismo de garrafón, le llamo a decir no a la guerra, no a la guerra. ¿Qué más? No a la guerra. Y algo más, sí, que no a la guerra. ¿Qué pasa cuando hay una agresión como esta? Que podemos deplorar que la guerra exista, pero decir simplemente que no nos gusta no es la solución. ¿A quién le gusta? Hombre, puede haber un ser humano tan especialmente mal conformado que le guste, pero no creo que ese sea el caso. Miren, a los primeros que no les gusta la guerra, por lo general, es a los estamentos militares, sin ir más lejos. O sea, tienen que estudiar, o sea, tienen que ver cómo se hace, pero el gusto es escaso, porque la guerra es casi el mal perfecto. Imagínense que en una guerra, ¿qué propiedad está asegurada? Alguien bombardea tu casa y ¿a quién reclamas? Vas al juzgado más cercano y dices algo. Alguien te roba y ¿qué pasa? Alguien te aplasta y ¿qué pasa? Se puede hacer cualquier cosa. La guerra no es romper la paz, no. La guerra es romper la sociedad, descoyuntarla, hacer que la vida sea imposible. Y nosotras y nosotros llevamos largos años haciendo una sociedad donde varones y mujeres vivan juntos, una sociedad feminista, una sociedad que podrá tener su pequeño fallo, pero que funciona bastante bien, donde la vida es mucho más cómoda que lo ha sido ninguna otra en el pasado. ¿Qué efectos tiene esta sociedad? Pues miren, hay un efecto muy curioso en esta sociedad. Es una sociedad de natalidad muy baja. Que las mujeres cumplan su proyecto de vida propia como individuos las lleva a retrasar la natalidad, por una parte, tener menos hijos, por otra. No es lo mismo retrasar la natalidad que tener menos hijos. Muchas mujeres y algún varón que otro que se lo haya pensado pueden decir, bueno, es que las exigencias de trabajo para las mujeres son tales que llevar adelante una natalidad de 2, es decir, la tasa de reposición, se hace muy complicado, a no ser que vivamos en un estado que se moleste para que las mujeres y sus parejas puedan afrontar el cumplir con la tasa de reposición y además llevar adelante un proyecto de vida confortable. Algunos países lo intentan, las socialdemocracias consolidadas. Y lo logran, es decir, si dijéramos lo intentan, pero no lo logran, pero es que Suecia lo logra. Por ejemplo, hay 2 maneras de hacer. ¿En qué notamos que una sociedad se está haciendo feminista? Es muy notable. En la tasa de natalidad. En el momento que veamos una sociedad cualesquiera estatal en la cual la tasa de natalidad de pasar de 3 pasa a 2 y de 2 empieza a pasar más abajo, tenemos que saber que esas mujeres de esa sociedad por lo menos tienen educación media, que la tasa de educación superior entre ellas es alta, porque se está dando ese fenómeno, porque las hijas y los hijos han llegado a ser príncipes, todos. Tenemos muy pocos y por lo tanto lo peor casi que se nos puede hacer es quitárnoslos o que les pase algo. Los adoramos,
¿De qué manera? ¿Cómo se hace para subir la tasa de natalidad? Se apoya, por ejemplo, a la vida autónoma de las mujeres, se dan unos permisos de maternidad bien pagados, se hace que las parejas vean cuando una se pasea por Estocolmo y ve a joven de 24 años, más jovena de 22, 23, dos niños, uno en la sillita y otro normalmente a hombros de papá a las 11 de la mañana, dice, uy, esta vida es distinta. Dice, no, es que, ¿y cómo es esto? No, es que hay 2 años de entonces esto, pues, no, a mí me van a guardar el puesto, pero yo mientras tanto, por ordenador, hay muchas maneras de hacer las cosas. Dices, vale, ahora les voy a contar cómo lo hace Putin. Resulta que Putin tiene un problema con la natalidad, lo cual quiere decir que vive en una sociedad feminista. Eso no quiere decir que le guste. Por eso, distingan a Rusia de Putin. Rusia tiene la misma natalidad que Europa, lo cual quiere decir que allí la conformación social es muy parecida. Si no, eso no ocurriría. Pero esto no le gusta. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues lo tiene muy claro. Ha hablado con el patriarca Cirilo I de la Iglesia Ortodoxa rusa. Y los dos han decidido, lo decidieron en el año 14, que necesitaban ayuda divina. Así que hicieron una peregrinación al Monte Athos, donde está, como saben, el cinturón de la Santísima Virgen. Sí, lo guardan allí. Una colección de célibes. En el Monte Athos ya sabe que no puede entrar nada que sea hembra, ni una oveja. No sé qué es lo que piensan que les podrían hacer, pero en todo caso no entran. Se toma el santo cinturón de la Santísima Virgen del Monte Athos y mediante una gran procesión se lleva a Moscú. Y se pone en la Catedral de San Salvador. Y se organiza una gran misa. ¿Ha subido la natalidad? Creo que no. Pero recuerden la canción de las Pussy Riot en la Catedral de San Salvador, diciendo, Virgen María, echa a Putin, Virgen María, por favor, señora, hazte feminista. Hay 2 maneras de hacer las cosas, la de Putin es la mala. Es tan mala, que para mantenerse él, ya que sabe que el modo de vida que a él le gusta, después de todo, no es el que le gusta a la mayor parte del pueblo al que gobierna, está organizando lo que siempre un tirano hace, una guerra exterior que le permita afirmarse dentro. El feminismo es pacifista, pero no es tonto. Vale. No dice no a la guerra, no a la guerra, no a la guerra. Primero trata de entender la situación. ¿Y qué es lo que pasa? Putin representa el tipo civilizatorio que se resiste a que exista una buena, pacífica y bien ordenada sociedad feminista. ¿Por qué Putin, en vez de decir que es que tiene que desnazificar, bueno, se inventa cada cosa que es increíble, va a desnazificar, como si fuera a desratizar, es que este tipo de metáforas, ¿no? Atroces. Y a lo que sea, y mañana se inventará otra cosa, tiene unos servicios de propaganda que existen para eso, ¿no? ¿Por qué en vez de decir que es que la OTAN le amenaza? No sé. ¿Por qué no hace una sociedad bien conformada, da libertades a su gente, no fabrica partidos fantasmas, no mata a sus opositores políticos y deja que Rusia, que es un gran país, se transforme en una democracia solvente dentro del bloque occidental para defender nuestros buenos modos de vida? Por ejemplo, ¿por qué no es este su plan? Porque representa lo más antiguo y atroz. Es un tipo que no ha evolucionado y ha decidido también que su sociedad no evoluciona. Yo ya sé que las sociedades no evolucionan cuando uno quiere. Tenemos el ejemplo de las primaveras árabes. Vean lo que ocurrió. Un salto rápido a veces no se puede dar, pero hay que poner, digamos, los escalones para que pueda producirse. El feminismo es pacifista y voy a decir ya un poco, me aproximo al final, cómo. No se puede decir es que las mujeres son pacíficas. No, yo las conozco pacíficas y nada pacíficas. O sea, y de medio, no sé si me explico. Las mujeres, como todo en este mundo, tienen algunas mejor tal y otras peor tal y otras por el medio que ni a ni ve. Pero el feminismo sí es pacifista, no por cómo sean las mujeres. El feminismo sabe que para poder llevar adelante su proyecto de vida,
Tiene que haber paz. Y por lo tanto es pacifista. Pero ser pacifista no es exactamente estar en contra de todas las guerras allá donde sucedan por lo que sucedan, no. Es estar a favor de una paz verdadera que está asentada en una voluntad política dentro de una estructura democrática política. Oponerse al tirano no nos quita un gramo de pacifismo. Porque, ¿qué pasó en 1940? Que sería muy bueno decir, déjale hacer lo que quieras, total, en el 37 solo pidió los Sudetes, y hubo que dárselos porque vaya, es que estaba que si no, y después entró una Austria, pero es que los de Austria estaban de acuerdo, después hizo un pacto con Stalin, porque bueno, después de todo, ese es el viejo orden. Las democracias en las que vivimos salieron después de que ese orden lo creyéramos roto, anulado, y para vivir en el pasado. No, desgraciadamente tiene continuadores. Y como una guerra es muy larga, y como a nadie nos gusta, lo primero que hemos de mantener como feministas y como pacifistas ahora es una cabeza muy fría. Dolernos de la terrible desgracia y respetar el terrible dolor que está padeciendo la gente de Ucrania. Ayudarla con todo lo que podamos, porque bien sabemos que pese a todas las... que se te calienta la boca. Momento. Pido 1000 disculpas. Como bien sabemos, la OTAN no puede intervenir. Luego, todo esto que se oye tan continuamente de es que la OTAN... Pero si la OTAN no puede intervenir. Tenemos las manos atadas. Veamos lo que veamos. No puedes intervenir. Ucrania no pertenece al pacto. Finlandia no pertenece al pacto. Está cambiando de opinión. Suecia no pertenece. ¿Qué tienes que hacer? No solo si invade a un país o hace un ataque suficientemente grave a un país que forme parte de la alianza. Bueno, de vez en cuando hace que sus aviones se den paseos chulescos sobre Suecia para darse una idea, ¿no? Mira qué bien. No hay defecto que le falte. Es que cuando alguien decide ser malo, que es una cosa como para tontos, miren, es que ser malo es para tontos, perdonen, o sea, lo difícil es ser bueno. Ser malo ya sabemos muy bien cómo se hace. Eso tiene, digamos, un corto recorrido, que hay que hacerse. Todo lo que esté mal, todo seguido. Y a ser posible amenazar mucho con que puede ser peor. Está hecho. Bien, tenemos esto delante. No va a ser breve. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra primera obligación moral? Ayudar a la gente que está sufriendo, ayudarla con todo aquello que necesite, sabiendo que no podemos ayudarla militarmente porque no podemos, tenemos las manos atadas. Ya lo segundo que podemos hacer es mantener la cabeza fría, como feministas y como pacifistas, porque vamos a ver muchas cosas que no quisiéramos haber visto y que no se deberían haber producido. Las guerras son horribles y veremos muchas cosas horribles. Y necesitaremos la cabeza fría para que el miedo no haga que la gente confunda el miedo con la prudencia y diga, dejemos, no miremos, no hagamos. Eso, muy a menudo dicen, ay, qué prudente es fulanito. No, fulanito está muerto de miedo. Eso no es prudencia. El miedo también ataca y puede atacar dentro de las democracias, y cuando una guerra es muy larga, hay demasiadas situaciones cambiantes que no hay manera de mantener. En este primer momento ya tenemos una victoria. Bueno, claro, si se lo decimos a una persona que está en Kiev, a lo mejor no me parece tan grande, ¿no? Pero es esta. Putin quiso ganar la primera, la guerra del relato. El atacado soy yo, no me queda más remedio que hacer lo que hago. La ha perdido. La guerra del relato la ha perdido. Empleó toda su maquinaria que viene empleando muy bien en las redes sociales, falsos perfiles, bots, trolls, para contar su versión. Su versión no ha colado. Por el contrario, Europa, que normalmente, bueno, tiende a la dispersión, se sabe ahora como
una potencia geopolítica que tiene que estar muy vigilante de lo que ocurre. Nos ha dado yo en tiempos de dispersión y tontería. Ahora, el feminismo lo que nos pide es que mantengamos ese yo y mantengamos una sociedad abierta y libre, donde mujeres y varones pueden estar juntos para hacer las cosas bien, porque no hace falta que ellas escapen del horror y ellos se queden a matar. Eso es la guerra, romper el feminismo y descoyuntarlo, porque la sociedad que nos es común desaparece. Eso es lo que hay que evitar, a toda costa, pero puesto que no hemos podido evitarlo, aunque lo hemos intentado, 2 años enteros de negociaciones para que esto no ocurriera, ahora lo que tenemos que hacer es ayudar en todo lo que podamos y mantener la cabeza fría, porque esto va a ser largo. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué contarlo hoy aquí en el Colegio de Enfermería? Porque no creen que es muy necesario hablar de lo que pasa. Es muy importante tener un criterio bueno, si es posible, sobre lo que pasa. Coda final, que no viene a cuento, pero ya de puestas, es esta. Dirán, uy, mira cómo son, esta es buenísima, ¿eh? Si a mí me saca de mis casillas, lo admito. Hay guerras en no sé cuántos sitios y tal. Claro. Y solo les interesa, es que está en Europa. Está ahí, está en la puerta de norte. No son... Pero vamos a ver, ¿nos quieren decir seriamente que no nos tiene que importar una guerra por la buena razón de que la tenemos al lado? Pues más nos habrá de importar. O sea, ¿dónde previsiblemente seguiría este conflicto? Si continúa, ¿podría este conflicto tener escenarios? Aquí. Por lo tanto, es que yo ya sé que la propaganda se hace apelando siempre al miedo y cortando por el perfil más bajo de la inteligencia. Y diciéndote naturalmente no, tus verdaderos valores no son tan universales, porque mira, sin ir más lejos, los saudíes hace un rato larguísimo que se están portando fatal en Yemen y ya ves, no te importa nada, dice, así somos los humanos. Qué pena me da reconocer con usted que aunque deploro lo que ocurre en Yemen, me interesa más lo que ocurre al lado. Sí que el mundo es una vecindad, pero hay una vecindad que está más cercana. Yo he llegado hasta oír, es que os importan los niños porque son rubios. A ver un momento. ¿Es que vamos a tener la culpa de que la población de esa parte de Europa sea rubia? ¿Qué hacemos? ¿Los teñimos para que usted esté de acuerdo? ¿Qué tonterías son estas? La acusación de que eres racista. No, hemos sabido conformar y hacer una buena sociedad. Quizá en este momento no podamos defenderla en Ucrania. Podemos defender a Ucrania de varias maneras. Ha pedido entrada en la Comunidad Europea. Empecemos el estudio del caso en las circunstancias más asombrosas, que son las que está padeciendo. Ha pedido la entrada en la OTAN. Mucho me temo que eso no sea nada fácil precisamente en este momento por lo que ocurre. Porque se dirá, es que Ucrania tiene que ser neutral. Dice, claro, en las actuales circunstancias, sin duda alguna. Es decir, no podemos abrir la entrada en una alianza que nos obligaría inmediatamente a intervenir. Eso es así. Pero ¿qué es lo que ha hecho que tenemos en la mano? Termino con una especie de cosa que si no nos pone optimistas, no hay por qué, nos permita tener una visión todavía mayor. Este tipo, Putin, ha sido el primero que después de los grandes conflictos que dieron origen a nuestro mundo, ha sido capaz de mentar a las armas nucleares como algo que podría ser usado. A Europa, desde luego, la ha estremecido, pero a China la ha quitado de su lado. Nadie quiere eso. Cuando alguien maneja una amenaza de matón tan grave como esta, ha levantado mucho más pasmo, horror y digamos, cosas en su contra que a su favor. Yo espero que semejante amenaza, todos esperamos, todas esperamos, pero fíjense las cosas que enfrentamos las sociedades feministas. Porque piensen,
Esto no es un conflicto entre Oriente y Occidente. Esto es un conflicto entre las sociedades abiertas, igualitarias, democráticas, feministas, educadas, libres y un tirano que no quiere que la suya sea como las demás. Y nada más. Buenas tardes.